Ya he vuelto. Y en el vídeo de hoy no voy a estar sola, sino que me va a acompañar Sergi del canal de YouTube Escribe Mejor. Él es guionista y vamos a estar analizando la película, el biopic de Frida Kahlo que se llama Frida. Yo voy a aportar la parte más biográfica real de Frida Kahlo y él me va a estar explicando por qué motivos se han cambiado algunas cosas a nivel cinematográfico, a nivel de guión, pues para que encaje en lo que es una película, porque al final una vida no es una película, son dos cosas distintas, la vida da muchas vueltas y encajarlo dentro de una película es complicado, así que adentro vídeo. ¿Y qué, Sergi, qué te pareció la película? A mí la película me moló, o sea, iba... No es que fuera dispuesto a que no me gustara, pero como la figura de Frida Kahlo no me llama especialmente y los biopics tampoco me suelen gustar demasiado, iba un poco dispuesto a tremendo tostón. Y la película está bastante bien, me gustó, sin peros. A mí, bueno, yo es que la vi por primera vez en la tele hace un montón de tiempo y yo recuerdo que no sabía absolutamente nada de Frida y me moló y como que me rompió un poquito el prejuicio que tenía de ella de que había estado siempre tirada en la cama toda su vida. Y en la película era como, hostia, yo pensaba, esta no va a volver a caminar, pero sí, camina durante un montón de tiempo. Y eso fue una cosa que me sorprendió bastante. Y la película me gustó. Y volver a verla me moló bastante. Claro, es que Y tiene esta cosa de que rompe un poco la imagen de Frida que tenemos, o sea, también porque sale como una persona, pues, yo qué sé, como muy sexual. También es verdad que se centra más en su vida personal, digamos, que no tanto artística, ¿no? Aunque hay pinceladas de ello. sí. Pero claro, para bien o para mal, o sea, yo la información que tengo son 4 cositas que he buscado en Wikipedia, o sea, no lo oculto. Y la película, o sea, que habrá cosas que no sean fieles a la verdad, ¿no? Y para mí es como lo ves en la película y dices, guau, fíjate cómo era esto así. Y probablemente no pasó así. Realmente, en cuanto a datos, es bastante fiel a la verdad. Lo que pasa es que están como encajados de formas raras. O sea, por ejemplo, uno de los más claros ejemplos es cuando viaja a Detroit, cuando viaja a Nueva York, que realmente viajó primero a Detroit y el aborto lo tuvo en Detroit, pero como que todo se condensa en Nueva York y como que ya se eliminan todo el resto de viajes a Estados Unidos que hizo, como que lo condensan todo en uno, pero yo creo que es, pues para una película es mucho más fácil centrarte en una sola cosa que no hacerla que viaje, que haga el Interrail por todo Estados Unidos, ¿no? Claro, no, y que aparte hasta cierto punto es redundante, o sea, vale, porque le pasa una cosa, vale, ok, pero si le pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo, o sea, tiene que aportar algo diferente. También un poco la queja, no queja, pero también lo que me sorprendió, que lo comentamos, es que se centrara tanto en su vida personal y no tanto en su obra. O sea, yo acabé la película y aunque pueda entender más o menos qué la hace peculiar a nivel artístico, tampoco tengo muy claro por qué es una artista, digamos, a tener en cuenta, más allá de sus aspectos personales que puedan ser más o menos curiosos, ¿no? Como el accidente, o sea, en ese sentido, pero claro, eso ya es otra película, ¿no? O sea, de Frida Kahlo se podrán hacer, de cualquier personaje histórico en general, 20 películas diferentes, ¿no? O sea, otra cosa es la película que yo hubiera querido, o que a lo mejor la que yo pensaba que iba a ver, que era la película de ¿por qué Frida Kahlo es una artista estupenda? Y lo que nos interesa, que está guay en la película, es la relación que tiene con su pareja, que es el Doctor Octopus. No, sí que es verdad que falta mucho esta parte de su obra real. Y esto es una cosa de la que yo siempre me quejo cuando se habla de mujeres artistas en general, no solamente de ella, también pasa mucho con Artemisia Gentileschi, que es como la otra pintora que conoce la gente, otras pintoras ya directamente ni se conocen, pero es como que en la mayoría de hombres artistas te fijas más en la obra y en las mujeres artistas como que se va siempre hacia la biografía. Y con Frida Kahlo pasa muchísimo y esto, que es un producto audiovisual que sería una excusa perfecta para desmarcarte de ello e ir más hacia su obra, pues no se hace, ¿no? Y como que no es solamente que no se hable de la obra, es que no puedes comprender nada de la obra porque eso es lo que tú estás comentando, que no entiendes por qué motivo ella es relevante. Sí que es verdad que
sus pinturas están muy presentes, que muchas escenas tienen la composición de un cuadro suyo. Eso sí que lo he visto muchísimo, pero es como muy visual, como que no se explica. Y yo echo mucho de menos, sobre todo, el tema del surrealismo y el tema del viaje a París, que se tocó como muy por encima, ¿no? Porque realmente el viaje a París para Frida Kahlo fue importante porque no le gustó nada París y porque allí conoció a los surrealistas y ella pensó que los surrealistas eran unos modernos, eran unos pesados y eran unos flipados y unos tíos ricos que no tenían nada más que hacer con su vida que estar allí dándole vueltas a lo que es el arte y a lo que deja de ser el arte, ¿no? Y es algo contrario a lo que ella pensaba, porque ella pensaba que el arte servía para comprenderse a sí misma y también pensaba que el arte servía para el pueblo, que bueno, ahí se ve mucho la influencia del doctor Octopus, a.k.a. Diego Rivera, que él, pues para quien no conozca a Diego Rivera, pintaba murales comunistas en los que ensalzaba el pueblo y hacía arte para el pueblo y para que todo el mundo tuviese acceso al arte, ¿no? Entonces Frida Kahlo, quieras que no, también tenía esa concepción del arte. Creo que esto podría haber quedado muy bien dentro de la película, ¿no? Este choque, porque es un conflicto al final. Tú lo sabrás mejor que yo, el cine se mueve por conflictos, entonces yo creo que ahí hay un conflicto, ¿no? Ella que vive de la pintura, que le gusta la pintura, que más o menos admira lo que se hace al otro lado del océano, y se encuentra con algo que no. Es que hay un peliculón, o sea, también me llama mucho la atención lo que has comentado y totalmente cierto, ¿no? De que en biopics de figuras de mujeres a lo mejor se centran más en la vida personal y sobre todo en los hombres, las últimas que ha habido de, yo qué sé, del Steve Jobs a Van Gogh, Da Vinci, lo que quiera, siempre es la figura del genio Sí. incomprendido, ¿no? O sea, es como él estaba adelantado a su época, va contra el sistema, esta que también hicieron del Cumberbatch, del señor este que inventó el tema del código Enigma. O Oh, sea, siempre sí, es sí, alguien sí, sí. que es un visionario, que cuando todos están viendo a un metro, él consigue ver a años luz, ¿no? Y es como un poco, hostia, pues sí, claro, es 100% lo que comentas de que, joder, de que hay una película y más que se la entendería ya como artista. Claro, el problema está en que muchas veces lo real es inverosímil. Entonces, claro, una película tiene que ser verosímil y que te la creas. Para los que no hayáis visto la película, antes de que suceda la escena del accidente en el tranvía, hay un señor como con un saquito, como con oro, Sí. que ella lo ve y le llama la atención, pero es que luego el señor le dice, o sea, que no se conocen de nada, y es como, toma, ¿quieres ver mi saquito de oro? Entonces, yo estaba flipando a muchos niveles. Es uno, porque hay un señor con un saco como de oro en polvo. Dos, ¿por qué se lo das a un o sea, es como que no la conoces de nada. Yo no sé cómo estaría la situación económica en México, pero vaya, para dejarle un... "No, toma, te presto aquí mi saco de oro para que le eches un vistazo y no te des a la fuga". Y, ¿no? Y luego como pasa el accidente, y ni me acordaba. Pero es como que eso pueda pasar o haya pasado. Vale, no te digo que no. Pero una película es que, o sea, era como muy raro. Era como, ¿y esto a santo de qué? Claro, realmente Frida Kahlo se montó en un autobús, entonces un tren descarriló, se chocó contra el autobús, el autobús era de madera y reventó, muy gore. Una barra del autobús atravesó a Frida por la pelvis hacia abajo, o sea, la cruzó completamente por dentro y ella estaba debajo, si no me equivoco, debajo del autobús, cuando se la encontró llena de sangre y llena de oro. Que de ahí el tema del saquito de oro, porque se ve que había un pintor dentro del autobús que llevaba oro porque iba a hacer pues algo de oro en algún sitio y se esparció todo el oro y cubrió a Frida de oro, entonces estaba realmente era como muy poético. O sea, pasó en la realidad y pasó de verdad y ocurrió lo del oro y la gente hablaba porque salió por los periódicos. Fue un accidente muy sonado. La imagen mola y puede salir ese señor en la escena y que ella se fije, le llame la atención, pero el momento de toma, mira, coge la bolsita y tiene las... Claro, luego la película también es de principios de los 2000 o incluso de Sí, creo los que es, no sé si del 90. 2001 o así, sí. Pero claro, entonces depende de qué cosas técnicas han envejecido un poco. Bueno, luego también un tema aparte sería, ¿no? Pues la historia transcurre en México y que suene música ahí de Ah, ¡ay, bueno. amigo! Y bueno, eso ya, Eso es que todo muy... sea como de colores anaranjados, porque claro, en México todo Sí. es naranja y cosas. Eso ya está para otro vídeo. Pero claro, lo que les pasa a los biopic muchas veces es que, claro, la vida no tiene sentido. Lo siento si es una visión un poco pesimista, pero bueno, no está ordenada de una manera No. que tenga como sentido y estructurada. O sea, lo bueno que tiene la vida de Frida Kahlo
es que es bastante biopic. O sea, porque tenemos Sí, un detonante, sí, ¿no? A ella no le sí. interesa el arte, pum, y le pasa esta cosa terrible, pero a través del arte, pues descubre cómo, vale, o sea, eso es guay. Versus, yo qué sé, pues a lo mejor es que simplemente le gustaba pintar y ya está, ¿no? O sea, en ese sentido, sí que Sí, nos sirve sí. tener un detonante. Sí, porque realmente Frida Kahlo estaba preparada para ir a la universidad a estudiar medicina. Su idea era estudiar medicina y sí que su padre era artista, él era fotógrafo y tenía cierto contacto con el mundo del arte, pero bueno, tampoco gran cosa. Ella no tenía como la mirada puesta allí y se puso a pintar porque no tenía otra. Y es que al final es eso también, viendo la película, da la sensación de que podría, claro, no podría haber durado más porque al final se muere, spoiler. Pero muchas veces pasa eso, sobre todo con biopics de gente que aún está viva. Que es como vas avanzando y es como que no llega a ninguna conclusión, no tiene ningún tema en especial, no llega a nada. Por eso películas como a mí el guionista Aaron Sorkin me gusta mucho y él ha hecho la de Red Social, ¿no? Que es sobre el tema de Facebook y Mark Zuckerberg, o la del Steve Jobs también están muy bien. Sea más o menos fiel a la realidad, pero sí que está montado de tal manera que te está contando una historia a través de un personaje que existió. Entonces, claro, a veces pasa, si en el caso de Frida, ¿no? Pues si ella se muere debido a una cosa que le pasa como al principio de su vida, ¿no? Que es debido al accidente, ¿no? Pues eso va degenerando tal. Pero si hubiera sido una persona totalmente sana y es simplemente un día que se le cae un piano, que está como ahí colgando en el edificio, pum, y se le cae, y muere así, claro. ¿Cómo lo estructuras? Hay un momento en la que se va a acercar a tocar un piano y es como, no, no me gustan los pianos, y que quede como poético que es un piano. No, o sea, al final es muy complicado. Yo creo que la película de Frida está bien no solo porque está bien, o sea, porque es una película que se aguanta y que tiene sentido, más allá de esta cosa de que parece como una colección de escenas, de mini episodios, que no parece que te vayan llevando a nada, a una cosa de, guau, es que quiero conseguir, mi sueño es una exposición en tal sitio, ¿no? Hasta que lo consiga, pues no, simplemente pues cosas que le van pasando, pero sí que es verdad que tiene estos elementos a nivel como más arriba, ¿no? A un nivel un poco más alto que te aguanta como una cierta estructura convencional de historia. Estaba pensando en esto que estás comentando de otros biopics de otra gente y tal, y estaba pensando en el biopic de Hannah Arendt, no sé si lo has visto. Es una No, no. filósofa. Y estaba pensando que justo ese biopic, una cosa muy guay que tiene es que trata un momento muy concreto de su vida, que es lo mismo que estás diciendo con la red social y con el de Steve Jobs, ¿no? Que al final es una cosa muy concreta, no es intentar resumir una vida entera. Y también hay que ser conscientes de que obviamente una película, es una historia. O sea, si ya de por sí, yo qué sé, libros teóricos aparentemente objetivos siempre siguen teniendo el punto de vista de la persona que los ha escrito, por mucho que intente ceñirse al 100% con los hechos, si extraes alguna conclusión o algún algo, siempre estás aportando. Pues en el caso de una película se multiplica, o sea, es imposible hacer un biopic de manera objetiva. O sea, no. No, claro. Y de hecho, si lo percibes como de manera objetiva, es porque encaja con tus ideales. Es como Hmm. diciendo, sí, sí, el mundo es así, esto es objetivo, porque esto no. Y se está mojando. O sea, si tú, para irnos a un caso muy extremo, ¿no? Si haces un biopic de Hitler, a lo mejor sin tocar todo el tema del holocausto, simplemente su etapa artística, de cómo lo rechazan de la universidad y tal, y ya está, y no tocas nada, aunque no estés tocando a nada del nazismo, de una manera relativamente indirecta barra directa, estás blanqueando la imagen Claro. de un genocida, porque es como, fíjalo, tío, que pintaba cuadros aquí que no... Pues al final estás dando un punto de vista de eso, aunque no quieras. Siempre tienes que elegir qué metes, qué no metes y qué dramatizas, ¿no? O Hmm. sea, es delicado, sobre todo teniendo en cuenta si son personas que de las cuales no se conservan muchos documentos o muchas cosas, ¿no? O sea, yo qué sé, Da Vinci, pienso, a lo mejor hay Hmm. los diarios de Da Vinci o lo que sea, pero sus diarios los escribió él o gente que lo conocía. O sea, al final no es un biopic de, yo qué sé, de Barack Obama, Hmm. que lo tenemos mucho más reciente. Ya hay imágenes de la televisión, entrevistas y un montón de material. Se nota mucho que dramatiza muchas cosas volviendo al biopic de Frida Kahlo, como cuando se pone de pie. O sea, el momento que se pone de pie es como pasa de estar en la cama completamente a caminar y ya camina hasta el final prácticamente y no tiene ningún achaque, ninguna cosa y no fue así ni de coña. O sea, sí que es verdad que pudo caminar, pero no se levantó un buen día, sino que fue pues poco a poco recuperando la movilidad, pero para conseguir recuperar la movilidad
después del primer accidente que tuvo, pasó por un montón de cirugías, cirugías de la columna vertebral, o sea, Que no es imagínate. broma, ¿eh? Que no es en plan de, mira, tienes aquí un No, callo, te lo no. quitamos. Cirugías muy bestias, estuvo pasando por manos de muchos doctores distintos, porque aparte tengamos en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, tirando hacia mediados, pero quiero decir, Eso es otra que no había láser, ¿eh? Era como, mira, con este serrucho sí, y sí, este martillo te va a dar 2 golpecitos que te vas a quedar. no sé cuántas operaciones tuvo, pero igual más de 50, no sé, igual me estoy flipando. Ella decía que era como una especie de puzzle porque todo el mundo había toqueteado su interior de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí que caminó, casi siempre tenía que ir con una muleta, tenía que estar temporadas en casa sin poder moverse demasiado. Yo pienso en Frida Kahlo como una mujer discapacitada, porque Claro. era dependiente de los demás, era dependiente de que la cuidaran, era dependiente de que había temporadas en las que podía tener más independencia, sí que es verdad, pero había otras en las que tenía que estar en la cama, la tenían que cuidar y tal. Entonces ella no venía de una familia muy rica, pero sí que venía de una familia lo suficientemente adinerada como para poderse permitir todo esto, porque Diego Rivera, que sí que tenía mucho dinero, fue su marido durante muchos años y costeó muchísimo, muchísimo de lo que costó el dinero de mantenerla a ella, no solamente las operaciones, también tener enfermeras que la cuidaran. Es algo de lo que no se habla tanto y que no se muestra en la película. Como que se habla de Frida Kahlo como esa mujer independiente y tal, que un poco en espíritu digamos que sí que lo era, en el sentido de que ella quería mostrarse fuerte, ella siempre se arreglaba aunque tuviera que estar en la cama, pero también era un poco como esa máscara que quería ponerse para aparentar que ella era capaz de sobrellevar todo lo que le estaba viniendo encima. Pero a nivel más literal, era una persona dependiente. Claro, y que no pasa nada. O sea, a mí, No, no, no. claro, yo cuando vi la película dije, hostia, qué guay. Porque yo pensaba que eso, que se pasaba como toda su vida con un corsé o arnés o lo que sea. Y que apenas podría caminar o lo que sea. Digo, onda, mírala, si está aquí bailando. La única escena que te ponen antes de que le dé el patatús final es cuando están subiendo la pirámide Ah, esa sí. altísima, que va con un bastón y que va en plan, ay, 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 pero que quiero decir que no subo yo, que también llego arriba sin aliento. Entonces, no hubiera costado nada, ya no solo por una cuestión de fidelidad real, histórica, sino porque la obra del artista tiene que ver con el dolor, o sea, tiene que ver con su vida. Si me dijeras que pintaba en plan abstracto, pues bueno, yo qué sé, igualmente hubiera permeado, ¿no? Pero claro, y que no pasa nada de querer dar una imagen, una vez más, no repetimos, al final los biopics no pueden ser objetivos, pero si quieres dar una imagen empoderada y tal, la puedes hacer igualmente, o sea, yo qué sé, mira personajes como el Doctor House, que va ahí con su bastón y que le cuesta caminar y que está súper dolorido, pero el tío, ¿no? Pues te lo venden de que es un genio y tal, y luego es un cretino por otras cosas, pero no hubiera costado nada ponerla con una muleta, con un bastón, si era el caso. O sea, a mí no me hubiera molestado. De hecho, en cierta manera, creo que a nivel dramático le aporta, porque una vez más serviría para entender la obra de ella. Sí, y yo creo que volvemos al tema del género, ¿no? Que para alabar a una mujer se le alaba a través de la belleza, de la sensualidad, de tal. Entonces, sí, que tiene mucho poder y es una mujer muy fuerte y tal, pero no se muestra a una mujer con dolores, a una mujer que no puede ser bella o que no puede ser tal. No es esta idea, claro, esta idea del Doctor House que tiene achaques y es un genio, queda muy bien si es un personaje masculino, pero un personaje femenino, sobre todo para una película de principios de los 2000 Sí. de una mujer, claro, es que yo creo que ahí es muy importante el contexto. Igual hoy en día sí que se podría llegar a hacer algo así, ¿no? Pero para ese Es momento, se hizo en la época de Betty la Fea, quiero decir. sí, sí, claro. Aquí hay productos y productos, pero sí que es verdad que en términos de feminismo o sea, ha habido una evolución. O sea, esta película la sacan ahora, no te diré que le lloverían palos, pero probablemente se le criticaría seguramente esto. O sea, yo creo que a día de hoy sí que se incorporaría una versión más. Sobre todo porque ya la propia peli, o sea, glamoriza depende de qué aspectos, pero lo hace con algunos y teniendo en cuenta que la película es estadounidense. De lo que beben y lo que se drogan, o sea, es bastante explícita. De hecho, a Sí. mí me llamó la atención
que cuando puse pues, la película en cuestión que me saltaba aviso de más 18. Yo pensando, más 18, Frida Kahlo, Ah, uy, ¿qué sí. está pasando, no? Y es como, claro, claro. Por ese motivo. No, a ver, todo el tema de la bebida sí que es muy fiel. O sea, ella realmente era una persona que bebía mucho, era una persona que hablaba muy mal en el sentido, no de que no se supiera expresar, sino que decía muchas palabrotas, digamos. Insultos, insultaba mucho, se quejaba mucho. Pero es como, ¿cómo no vas a quejarte, hija mía, con todos los dolores que tenías? Y encima tendrías que ser una señorita. No. O sea, realmente fue una persona que no se conformó con ser una señorita recatada porque es que tampoco lo tenía fácil para serlo. Por suerte, su familia la aceptó tal y como era, la aceptó que no fuera una chica finísima, la aceptó que no fuera, que no quisiera tener como una vida súper estándar, pero es que también esa es otra, ¿no? Que tampoco pudo tener una vida súper estándar, que muchas veces se alaba a Frida Kahlo ya más allá del biopic, aunque creo que el biopic también ayuda a eso, se la alaba como una gran figura del feminismo, ¿no? Que ahí hay ese debate de realmente Frida Kahlo era feminista, no era feminista. Yo personalmente pienso que Frida Kahlo hizo lo que pudo. No estaba en una situación de hacer lo que se esperaba de una mujer en su época. Y no porque no quisiera, ¿eh? Porque en ese momento de una mujer se esperaba que se casara, que tuviera hijos y que cuidara del hogar. Ella se casó, ella intentó tener hijos más de 5 veces, pero no podía porque, como he dicho antes, una barra de metal le atravesó el útero y no podía parir, o sea, es que no podía físicamente, siempre terminaba en aborto la cosa, y cuidaba de su marido y durante algunas temporadas no pintaba y estaba cuidando de Diego mientras Diego estaba pintando X cosa, entonces ella hacía la comida, se ocupaba de la casa, no sé qué, quedaba también con amigos suyos, o sea, tenía también su propia vida social, pero ella le dedicó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a cuidar de Diego como una esposa, que era lo que se esperaba en ese momento. Y si ella hubiera podido tener hijos, los hubiera tenido. De hecho, a los hijos de su hermana los cuidaba como si fueran sus propios hijos y llegó un momento en el que tenía monos en su casa y los trataba como a sus hijos. O sea, ella quería ser madre, lo quería mucho. Entonces es como una cosa un poco rara, ¿no? Que creo que fue pues en los años 70, 80 que se empezó a idealizar esta idea de Frida Kahlo como una mujer súper diferente que rompió las normas y es en plan, a ver, sí, pero es que tampoco tuvo otra. Un Que poco probablemente así. lo hizo por el interés de Frida Kahlo, a lo mejor no por un espíritu revolucionario de, guau, es que voy a convertirme aquí en la banderada. Pero esto ya pasa con los símbolos. Sí, Por ejemplo, una cosa que, o sea, es conocida, pero mucha gente se sorprende. Gandhi era muy racista. Que sí. eso no le quita, sí, o sea, pero eso no le quita valor, digamos, a su Mm, lucha, a la no violencia y tal. Pero parte del discurso de Gandhi, por el tema de la independencia de la India, es como es que en la India somos civilizados, no como esa gente que tenéis colonias en África. Nosotros no somos africanos, nosotros somos hindúes, ¿no? Y somos gente de tal. Y ahora, o sea, ahora a lo mejor me estoy confundiendo, pero juraría que pegaba, no sé si pegaba a su hijo y a su mujer también, pero bueno, que al final es me esto, lo que podría imaginar, tenemos. ¿eh? Y el que sí que pegaba a su mujer a base de bien era Bob Marley, ¿sabes? Que no Woman No Cry, pero luego zasca. Entonces, claro, es que es esto, o sea, al final, por una cuestión del paso del tiempo y de figuras históricas que son muy importantes, ¿no? Se acaban mitificando, ¿no? O sea, es esta cosa, ¿no? Casi de la religión cristiana, de te conviertes en un santo y ahora esta constelación eres tú. Sí. Y dejas de ser, yo qué sé, la persona que los domingos por la mañana se levantaba con una resaca terrible y que era insoportable porque nadie te podía aguantar hasta que te tomabas el café, a convertirte en una idea, ¿no? O sea, yo te digo de Gandhi y te viene una serie de ideas y de valores, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé, pues Gandhi, yo qué sé, me lo invento, contaba unos chistes de pésimo gusto, ¿no? Yo qué sé, y es que estas cosas se van perdiendo y se va deshilachando y te vas convirtiendo en el mito, ¿no? Entonces, de Frida Kahlo, ¿qué queda, no? Pues precisamente el mito feminista y tienes que hacer esa película. De hecho, si haces una película que a lo mejor, que yo no lo controlo, ¿no? Pero si es 100% el caso de lo que dices de, pues se pasaba cada día le hacía la comida a su marido y fregaba y tal, y no sé qué, y le hacía hacer todas las tareas de casa. Y ella, pues no quería tener hijos, sino que era su marido. Claro, lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes hacer desde la manera de decir, hostia, fíjate que esto no es lo que nos han vendido, pero claro, a su vez también
está guay tener ese dato, pero no es muy feminista, ¿no? Es como si yo ahora hago una película sobre lo racista que era Gandhi, ¿no? Y claro, en cierta manera me estoy cargando las cosas buenas que podría tener esa figura. Yo creo que no hay que ignorar ni una parte ni otra, sino que es muy difícil, obviamente, y a nivel público general es imposible, ¿no? No deificar, no mitificar estas figuras. Pero sí, o sea, hay que ser consciente de que eso, que todo personaje histórico pues tendrá sus cosas buenas y malas. Pero una cosa que no trató la película, y seguramente sea por propaganda capitalista, es que Frida Kahlo y Diego Rivera eran comunistas, muy comunistas. Y sí que es verdad que se trata todo el tema de Trotsky, que lo acogen en casa y tal y cual, pero como que se pasa medio de largo, ¿no? Como que se fijan más en toda esta parte así como más sensual de Frida Kahlo, no sé qué, pero ella era una revolucionaria y o sea, estaba a topísimo con, con el comunismo, nivel que cuando estaba a puntísimo de morir se levantó de la cama y se fue con su silla de ruedas a una manifestación contra el gobierno de Estados Unidos y ella bajó y salió allí, aunque todo el mundo le estaba diciendo quédate en tu casa, no salgas. De hecho, en su funeral no solo la Llorona, creo, como se muestra en la película, sino que sonó la Internacional. Sonaron himnos comunistas, sonaron himnos mexicanos y luego sonaron pues canciones típicas mexicanas de funerales. Pero quiero decir, era una figura completamente política. Frida Kahlo, cuando hubo la guerra civil en España, reunió fondos para apoyar al ejército republicano. O sea, activamente buscó apoyar a España, al bando republicano español para que no cayera en manos del fascismo. O sea, era una persona muy activa políticamente. Y esto no se muestra, de esto no se habla. Cuando tú hablas de Frida Kahlo, sí que es verdad que en algún cuadro hay símbolos comunistas y tal, y se sabe que Diego Rivera era comunista, pero es como que todo lo que tiene que ver con comunismo como que lo apartamos, ¿no? Entonces ya creamos nuestros símbolos a nuestra manera. En la peli sí que más o menos está, es lo que obviamente sí tiene que estar más como tú comentas, pero a mí me llama la atención, ¿no? Que les encargan a Diego Rivera el mural en el edificio Rockefeller, una cosa así, un edificio, ¿no? Y es como, no puede ser. Para la peli promedia estadounidense a mí me sorprendió que era bastante, no procomunista, pero bueno, también tienen a Trotsky y tal. A como mí que lo me muestra. sorprendió. Lo que sí que se nota mucho, no sé si de manera deliberada o no, el no blanqueamiento, pero bueno, el cambio, ¿no? Es en la pareja, la protagonista es Salma Hayek y el Diego Rivera es, no sé el nombre, el Alfred Molina, ¿no? Doctor Octopus. Ellos se llevan 10 años de diferencia, pero al principio de la película ella aparece de pequeña, o sea, es otra actriz haciendo de niña, y él ya está pintando. Y cuando empiezan a salir, claro, yo tenía la duda de decir, hostia, pero ¿qué edad tiene este señor? Si este ya estaba pintando, ya se le ve un señor, o sea, mantienen el actor y luego se incorporan a la Salma Hayek. Y es que, claro, entre ellos dos hay una diferencia de 10 años de los actores, pero es que en la vida real había una diferencia de 30 años entre Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿es? Diego Sí. Rivera, sí. Claro, o sea, es que con una diferencia de 30 años de edad me creo mucho más que ella viviera a la sombra porque quisiera o no quisiera pintar, pero que no se la conociera tanto, que ella tuviera que, pues eso, hacer la comida, cuidar de él. O sea, hay un montón de cosas, de relaciones basadas ¿no? en desigualdades de poder, Sí. que de repente entiendo, ¿no? De decir, vale, amigo, es que o sea, fue lo primero que fui a buscar nada más acabar la peli. Dependencia absoluta, emocional y dependencia física, por lo que te he comentado, ¿no? Que al final era una mujer discapacitada. Y de hecho, esta dependencia emocional se muestra mucho en las cartas de Frida Kahlo que le escribía a Alejandro, que es este primer novio que tuvo, que en la película no sale más que al principio, pero realmente fue un amor de juventud como muy próximo y que él, habiendo estado también en el accidente de autobús y a él, bueno, pues tuvo algún rasguño, pero estuvo bien, pero ella tuvo que estar en cama y él estaba pues yendo a París, yendo a no sé dónde, yendo a no sé qué, ¿sabes? Y ella le escribía muchísimas cartas y se muestra mucho en estas cartas como ese apego, ese por favor no me abandones, por favor que todo vuelva a ser como antes, ven y conversemos como antes, y él así como medio y luego también familia. Sí, te dejo en visto total.
Pero vayamos al tema relación, ya que has sacado el melón, el gran melón, de la relación entre Diego Rivera y Frida Kahlo. A ver, Diego era un personaje importante, quiero decir. Era, si no me equivoco, el tercer matrimonio de Diego Rivera. Pero yo no sé cómo, pero se iba con todas las mujeres que quería y más. O sea, estaba constantemente con mujer tras mujer, tras mujer, tras mujer. Eso Frida Kahlo lo sabía en el momento en el que decidió estar con él. De hecho, cuando se conocieron, ella fue a un mural que estaba él pintando, le dijo, bájate del andamio, que te quiero enseñar mis obras. Quiero que me digas si mis obras son buenas o son malas. No quiero ligar contigo, sé cómo eres, me han hablado de ti. O sea, literalmente fue y le dijo eso. Y Diego Rivera se quedó flipando. Diego Rivera, de hecho, en sus propios diarios habló de esta conversación y dijo que pensó que la obra de Frida Kahlo era más buena que la suya. Eso es una cosa que se muestra en la película y que suena como muy condescendiente, pero sí que es un tío que lo escribió él para él. No es que lo dijera. Entonces es una cosa que me... ¿Sabes? Él dijo, la obra de Frida Kahlo es... La obra de ella es mejor que yo. Es una cosa que se dice mucho en la película y que suena un poco a... Es como... Está bien, está guapo, ¿eh? Está guapo. Para lo que lleva está bastante bien. Sí, suena a la que manda en casa es mi mujer, ¿sabes? Suena un poco a decir suena eso. un poco a esa mierda, sí. Pero realmente él lo escribió, no sé si lo pensaba de verdad, si no, pero sí que lo escribió. Entonces, la relación que tenían era muy, muy, muy rara, porque, a ver, yo considero que había ahí una desigualdad de poder muy grande, en todos los aspectos, en tema edad y en tema dependencia de ella. Pero es que es todo muy raro, porque ella... Sí, terminó enamorándose locamente de él, decidieron casarse, pero él en todo momento dijo, yo voy a seguir acostándome con mujeres, si tú quieres ser mi pareja, si tú te quieres casar conmigo, esto es algo que vas a tener que aceptar. Y ella, de buenas a primeras, creo que un poco se quedó un poco con las migajas, ¿no? Bueno, pues me quedo con el 1% de Diego Rivera porque como mínimo puedo estar con él, a no estar con él en absoluto, porque no había opción, o sea, no fue que pactaron a medias, pero él era como, yo soy así y así me vas a tener que aguantar, ¿no? Entonces sí que los primeros años de matrimonio Frida no estaba con otra gente y Diego Rivera sí, Diego Rivera pues con todo Cristo, y hubo un momento que creo que es el crucial, que es el momento en el que Diego Rivera se enrolla con la hermana de Frida Kahlo, que eso se muestra en la película. Sí. Pero a mí no me quedó claro, o sea, pensaba que era como una amiga, o sea, no había... No, era la hermana. La hermana tampoco aparece mucho, y luego sí que le dice, te has acostado con mi hermana, y yo lo pillé porque lo dijo ella, pero claro, es como que es un bombazo, o sea, a mí como guionista solo veo y digo, está bien, está bien. Claro, es que pasan tantas cosas en la vida de Frida Kahlo que se intentan meter todas, entonces la película es un poco como a marchas forzadas, ¿no? Ahora pasa esto y esto y esto y esto y lo otro, y no te acabas de enterar de quién es quién, porque pasa mucha gente por su vida. Pues bueno, en el momento en el que se enrolla con su hermana, que gran ultraje, quiero decir, una cosa es que tú te puedas enrollar con quien quieras, pero llegar al punto de... Su hermana es como puedes enrollarte con quien quieras, pero no con mi hermana, tío, o sea, es un poco sentido común. Y ahí ya es cuando la confianza se quiebra, o sea, sí que habían sido una relación que se habían discutido mucho, eran súper tóxicos, es decir, no era una relación a envidiar, pero como que más o menos eso se toleraba. Y a partir de ese momento, Frida dice, venga, pues a tomar por saco, yo también voy a tener mis propias relaciones. Y era algo que sabían, o sea, en la película se muestra... con Trotsky, esto, y se muestra un poco por despecho, rollo que Diego Rivera descubre que Frida ha estado con Trotsky, entonces como que se lo echa en cara y entonces ella dice, ya claro, y tú puedes hacer lo que quieras y yo no. Para empezar, creo que Diego Rivera nunca supo que Frida estuvo con Trotsky, y si lo supo igual fue al final de su vida o se enteró de rebote o algo así. Era como que lo mantuvo muy bien en secreto, porque sabía que si Diego se enteraba se cabrearía. Pero sea como sea, sabían los dos que el otro tenía relaciones con otras personas. Frida estuvo en una relación como relativamente estable por estar ella, por estar ella casada, que era una artista. Estuvo también con mujeres, sí que es verdad que es bisexual. De hecho, se habla, creo que no es 100% seguro, pero se habla que estuvo con Chabela Vargas,
con la cantante mexicana súper conocida, que de hecho aparece Chabela Vargas en la película, que yo en el momento en el que apareció Chabela Vargas, ya mayor obviamente, en la película fue como... ¿Sabes? Shipeo máximo porque yo las shipeo mucho. Se dice que estuvo tonteando con Georgia O'Keeffe en una exposición, que Georgia O'Keeffe es otra artista. Luego está la cosa esta de que Diego Rivera era bastante misógino en el sentido de que si Frida tenía relaciones con mujeres era como, da igual, ¿sabes? Ay, que se da besitos con sus amigas, ¿sabes? Y cuando tenía una relación con un hombre, ahí sí que se cabreaba mucho. Entonces ella intentaba mantener en secreto las relaciones con hombres porque sabía que se iba a poner muy celoso Diego Rivera y todo el rollo. No se podía saber, no me lo esperaba. No, Diego era un poco un lobo vestido de oveja, porque como que para la época podía parecer como muy bueno, muy liberal, con todo el tema del comunismo, de todo para el pueblo, de no sé qué. Bohemio, pero para lo que me interesa. Pero sí que hay una cosa muy interesante respecto a la casa en la que vivieron, las casas gemelas, porque tiene mucho que ver con este tema de una relación poliamorosa, porque al final no tenía ese nombre, pero se podría decir que era una relación poliamorosa. Estas casas gemelas las mandaron construir expresamente, tengo por aquí el nombre del arquitecto. El arquitecto O'Gorman diseñó para ellos esta casa y realmente tenía, como que respondía al cambio ideológico que había en ese momento y sobre todo en el que estaban ellos, ¿no? Porque eran dos casas independientes unidas por un puente y las dos casas tenían su propio estudio para que ellos pudieran pintar en su casa, Frida Kahlo en su casa, Diego Rivera en la suya, se vieran pues cuando quisieran y obviamente pues tenían a sus amantes en las casas. Entonces como que ya se diseñó específicamente porque como tenían muchas discusiones y tenían muchos rollos, fue como vale, pues hacemos un espacio separado pero que esté al mismo tiempo junto, más o menos, y así podemos como conservar nuestra independencia. Que Me es lo que decía el foso antes. de cocodrilo separando los apartamentos, en plan de, bueno, cuidado donde pisas. Que... Y me supo como medio mal también en la película que esta casa se muestra como de refilón, ¿no? Como que pasean por delante, hay unos niños y les dice, bueno, son dos casas porque nos queremos y están conectadas por un puente, pero somos dos personas separadas y por eso tenemos casas separadas. Que está guay, pero no sé. A mí la verdad que el concepto de este edificio me gusta mucho, lo encuentro muy representativo. Claro, ves, o sea, porque tú ya la conocías de antemano. Bueno, por la biografía suya que me he leído, pone mucho énfasis en que se muestra una imagen como muy sesgada desde Estados Unidos de Frida Kahlo y Diego Rivera, tanto de la relación como de su ideología y todo, ¿no? Como los mexicanos que están ahí con los cactus y poco más, ¿no? Sin entrar a que realmente en México se estaba creando una arquitectura y se tenían unos valores como muy distintos y muy innovadores y muy rompedores. No es que solamente haya drama en la vida de Frida Kahlo y en la relación de Kahlo y Rivera, que obviamente hubo mucho drama, fue una relación muy tóxica, todo esto, pero es que también tuvo cosas que fueron positivas. O sea, ¿cuántas relaciones poliamorosas en ese momento se conocían de esta forma, que era completamente abierto, que todo el mundo sabía que ambos se acostaban con otra gente? No era una cosa que se escondiera, lo llevaban con orgullo, construyeron una casa justamente para que se viera y quiero decir... Claro, pero yo creo que ese punto precisamente sí que lo retrata muy bien la película del tema de sus amoríos. Por eso también mi queja, entre comillas, no iba tanto porque se dedique más a eso, sino es como, hombre, pues no acabo de entender muy bien por qué destacan tanto. O sea, he tenido que hacer luego más la investigación de qué hace especial la obra pictórica de Frida Kahlo. Y mientras la película, pues es eso, es como, bueno, y se va a París y pasan cosas. Y volvamos a la pareja de, que lo que le ha dicho este. Pero sí que molaría mucho que hubiera una película en la que se mostrara más el tema artístico y que se mostrara, no sé, como con otro enfoque, ¿no? Sí puedes hacer eso, ¿no? O puedes hacer también como más un documental. Claro, el problema está en eso, que algunas personas, rollo, por ejemplo, Houdini, ¿no? Que hacía magia y tal, pues su vida era como súper normal. O sea, en la vida de Houdini no encuentras ningún tipo de trapo sucio de nada comparado con, pues yo qué sé, pues con Steve Jobs, ¿no? La de cabezas que tuvo que pisar para llegar donde
dónde llegó, ¿no? Pues entonces, claro, es menos interesante. Entonces, a lo mejor la obra pictórica es sí, y conoció a gente y, pues no, al final publicó, pero porque lo necesitaba y ya está. Entonces, yo creo que no me hubiera importado que se explicara un poquito más el por qué es especial la obra de Frida Kahlo, pero puedo entender, o sea, a mí me parece bien que se centre en la relación de pareja. He hecho en falta un par de pinceladas. A lo mejor se detienen mucho con lo de Trotsky para lo que realmente aporta. No sé. Entiendo que es una parte de sus vidas, pero que a lo mejor se podría haber medio omitido un poco. Decir, pues mira, pues traen a este señor y lo matan. Fin. Pero bueno, entiendo que tiene que jugar a favor de la Claro, pero relación. con el tema de Trotsky también explicas todo el tema del comunismo y contextualizas en la época y tal. Y que yo me acuerdo, o sea, no conozco mucho de su figura, pero me acuerdo de eso, que estando en el exilio lo mataron con un pico de estos Con como de un escalada. piulet, sí. Un Y catalán era lo mató con un piulet. hostia, pues mira, y me quedaba así con esa Sí, cosa de decir, ¿era esto? Puede ser. Y cuando lo vi la película dije, vale. pero era amigo de Frida Kahlo, o conocido como mínimo. Le conoció en París y fue como que se hizo pasar por muy muy amigo de Trotsky hasta el punto en el que confió en él para quedarse solo con él, que no confiaba en nadie para quedarse solo con él. Y después de años de amistad, cuando logró quedarse con él, ¡pum!, lo mató. Ahí también hay una película buena, porque se sabe algo, este señor lo mató por convicción, lo mató porque tenía a su familia. O sea, que no sé, ya mi cabeza está Creo lejos. que, es que no lo sé seguro, porque de la figura de Trotsky no conozco tanto, pero creo que lo mató porque era stalinista. Y él huyó, Trotsky huyó de Rusia porque Stalin lo estaba persiguiendo y entonces lo querían matar porque Stalin lo quería matar. Sus Y ahí se razones. junta también toda la complejidad de la vida de Trotsky, que también tendrá su complejidad. Entonces, claro, el biopic no es de Trotsky, es de Frida Claro. Kahlo, como que lo estás metiendo ahí y... Pero es como si alguien ve la película sin saber de la existencia real de Frida Kahlo, o sea, pensando que es Una película. ficción, porque en ningún momento te pone en ninguna cartela de basada en hechos reales Es ni nada. verdad. Es o sea, como película estructuralmente es rara. Porque es eso, al querer abarcar como la vida de una persona y de repente aparece aquí en el tercer acto un señor ruso exiliado. O sea, bueno, no te han hablado de lo del comunismo, ¿no? Pero que de repente es como... Y lo ligan con la trama amorosa. O sea, que en ese sentido está bien traído. Pero que es jodido, que a veces la vida da vuelcos un poco raros y claro, como lo reflejas eso y que tenga sentido por cómo está amueblada nuestra cabeza respecto a las historias. Otra cosa es el tema de la muerte, que creo que lo cierran muy bien con el tema de la exposición y con el tema de que pillan la cama y la ponen encima de un camión y todo el tema. Buah, es que me parece increíble. O Está sea, muy es guay. en la escena que abre la película de decir que va como, o sea, ella le dice que como que lleven cuidado, ¿no? Que está muerta aún está viva o algo así. Y es como, o sea, ¿ves? O sea, y eso sí que era lo que me esperaba de Frida Kahlo, ¿no? O sea, una persona que está sufriendo mucho, pero que pese a ese sufrimiento, pues vive y crea, ¿no? Y, o sea, cuando vi esa primera escena dije, ojo, cuidado, que esto está guay. Luego el resto de la película, pues me gustó también. Pero pensaba que tiraría más Como que por empezó esos aquí arriba, derroteros. ¿no? Claro, claro, claro. Pensaba que tiraría más por esos derroteros de hablar del dolor y no es una película que hable... O sea, habla del dolor, pero más del dolor emocional de ella con la relación de pareja que no un dolor físico, Sí. que es lo que la Sí. casi obliga a crear, ¿no? Pero a lo mejor a Frida Kahlo en su momento le dices, oye, te puedo conceder el deseo de tirar para atrás y no tener el accidente y no pintas ni pasas a la historia. Y ella a lo mejor entonces hay que firmar, o sea, porque no, Sí. esta cosa así, porque tal, pero ya, pero pasaste toda tu puta vida ahí sufriendo y tal, es como, oye, pues que yo estaba muy bien antes, que no le he pedido al destino pasar a la historia como una pintora famosa, en plan, a mí deja de vivir mi vida tranquila y arreando. Sí, de hecho, cuando se termina la película, hay una frase que está cogida de su diario, de ya sus últimos días de vida, en la que dice algo así como que se despide, lo ha pasado bien, pero desea no volver jamás, ¿sabes? Sí, Como sí, ves, ya esa frase está. también me parece como súper representativa de Sí, ojalá no sí, me sí, toque volver. sí, porque es como realmente ha conseguido vivir y ha conseguido salir adelante y sacar como momentos felices dentro de todo, pero ha pasado tantísimo dolor que es como yo no quiero volver a estar, yo no quiero volver a pasar por esto, porque el dolor era muy, muy real. No romantiza, es decir, que no era un dolor de cabeza. Claro, O sea, es como literal que es ni tú, ni yo, ni las personas que nos están escuchando probablemente nos hagamos ni idea del dolor
qué se supone ni quiero saberlo. No. Para que luego al final lo máximo que saques de provecho es que diga viva la vida y que Coldplay haga una canción con eso, Sí, ¿sabes? tío. Mira, Haciendo un mix súper raro con La libertad guiando al pueblo. Es como, no sé. Porque realmente este cuadro, el que mencionas de Viva la vida, el de las sandías, es el último cuadro que pintó en su vida. Me parece como muy, no sé si llamarlo representativo o raro, porque estaba sufriendo que te cagas, iba drogada hasta los topes, se metía más pastillas de las que se podía meter, o sea, le recetaron unas pastillas, pero ella iba a la farmacia porque conocía ya al farmacéutico por motivos obvios. Y decía, o a la enfermera, no me acuerdo, pero le pedía más, porque era como, yo es que quiero no sentir absolutamente nada. si tienes claro que, mira, me quedan 2 telediarios Sí. y es como que me muera antes de una sobredosis que de lo que me tenga que morir, es como, no hay que firmar. O sea, De hecho, como, se sospecha que pudiera haberse suicidado, lo que es una versión que no se ha dado demasiado. Porque la gente como que quiso tirarlo, o sea, quiso como esconderlo. Estaba sufriendo muchísimo y de hecho, al cabo de, no sé, un par de meses después de la fecha en la que ella realmente murió, iban a celebrar el no sé cuánto aniversario de bodas con Diego Rivera. Y ella le compró un anillo, como ya te digo, varios meses antes de que realmente ocurriera. Se lo dio y al día siguiente murió. Y entran un montón de sospechas, ¿no? Porque como que se despidió se despidió de la gente, tal, y era como mucha que... casualidad, ¿no? Es todo, exacto. Entonces hay mucha sospecha, pero claro, familia súper religiosa, México en los años 50... Me parece como 80% probabilidades, Fue Bien. complicado, fue complicado. Luego está la frase esta de pies para que os quiero si tengo alas para volar. ¿Ah, es suya? Es suya. Y literalmente hablaba de los pies porque le iban a cortar el pie. Le convencieron de cortarle la pierna entera porque dijeron, bueno, pues así como mínimo con una prótesis podrás andar un poco, ¿no? Entonces Claro. ella estuvo como medio que sí que no y al final dijo sí, cortadme la pierna, pudo andar un poquito más antes de morirse. Y escribió en su diario, pies para que os quiero si tengo alas para volar, que se utiliza de una forma muy cursi, considero, en Hostia, tazas claro. y todo. Literal. Y es que era Casi literalmente, literal. o sea, fue una frase como para decir, vale, me estoy autoconvenciendo de que voy a asumir que van a cortarme una parte de mi cuerpo. Heavy, ¿eh? Pues ya, esto no lo sabía. Me voy de aquí Sí. con un dato extra. Si habéis llegado hasta el final, es que os ha gustado el Felicidades, vídeo. gracias. Si no estáis suscritos al canal de Alba, ya os podéis suscribir. Por Si os habéis llegado al favor. final y os ha gustado, es que os ha gustado. No os engañéis. Pues muchas gracias, Sergi, por estar aquí. Id al canal de Sergi, suscribiros al canal de Sergi, que tenemos un vídeo muy guay también en su canal hablando de mitos. Del arte y cómo nos engañan. Pues pensamos que la historia funciona de una manera y no. Y no. Y no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a este canal y cuando lo hayas hecho, ve al canal de Sergi, donde vas a ver el vídeo que hemos preparado los dos para ti en su canal. Y obviamente suscríbete a su canal porque es un canal increíble. Así que nos vemos a la próxima. No tardaré en volver.